Muy buenas mecaniquejas y mecaniquejos, mi nombre es Víctor y esto es el canal El Mecaniquejo. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy, gracias a los amigos de Voz Profesional que nos han dejado esta herramienta para probarla, y después de habernos leído detenidamente las instrucciones de uso y de manejo de la misma herramienta, toca probarla y sacarle su máximo potencial en el mismo taller. Pero aún no nos iremos al taller sin equiparnos con nuestra GDS 18V-1000 y nuestro equipo EPI, nuestro equipo de protección individual, compuesto por unas gafas de seguridad para, en mi caso, sobreponerlas sobre mis propias gafas de ver, un equipo de trabajo, unos guantes de látex y finalmente nuestras botas de seguridad. Y con todo esto y bien equipados, nos vamos al taller. Teníamos muchas ganas de empezar a probar esta pistola de impacto, por ello empezamos fuerte, con las tuercas de las ruedas de un camión, las cuales pensábamos que sería mucho esfuerzo ya que lleva un portaherramientas de media pulgada. Estábamos equivocados, no tuvimos problemas para aflojarla. Para la hora de apretar le tiramos con su potencia máxima, y para asegurar nuestro trabajo y comprobar el resultado de apriete que podíamos llegar a obtener, las repasamos con una llave dinamométrica para terminar de apretar las ruedas. Como veis, no les ha faltado mucho. No contentos con esto y con la batería intacta de la faena anterior, terminamos de aflojar una culata con sus 38 tornillos. Nuestra GDS 18V-1000 fue aflojando uno tras uno sin ningún problema, y una vez más nos sorprendió con creces, ya que estos tornillos están bien apretados. La batería seguía sin haberse consumido ni un poquito. Seguimos con trabajos más continuos, como pulmones de freno, paliers, cajas de cambios, en la cual su LED de alta luminosidad nos facilitó mucho el trabajo. Conforme acabamos de usarla, la dejamos encima del carro y para finalizar apretamos tacos de motor. Finalizamos nuestra primera semana de pruebas con una muy buena experiencia. En esta primera semana ya le hemos podido sacar mucho rendimiento a nuestra GDS 18V-1000 de los amigos de Voz Profesional, con trabajos en el taller muy comunes, que vienen muy a menudo este tipo de trabajos, pero que nos ha dado muy buen resultado en todos ellos. Las primeras sensaciones que hemos tenido con ella es la comodidad a la hora de trabajar, ya que gracias a su mando ergonómico se adapta muy bien a nuestra mano y es un confort y una seguridad que te da en el mismo trabajo. En esta primera semana ya hemos encontrado muchos detalles y muchas observaciones propias del mecaniquejo, pero esas os las contaremos en un próximo vídeo. Para no perdértelo, suscríbete si aún no te has suscrito, y para la próxima semana seguiremos probando nuestra pistola de impacto GDS 18V-1000 gracias a los amigos de Voz Profesional. Sin nada más que añadir en este vídeo, ¡hasta la próxima! ¡A tope!